Me parece que es una figura clave la que tenemos hoy aquí en el piso para charlar, aunque primero vamos a empezar a hablar de lo institucional, me parece en el orden importante porque tiene un cargo muy importante como es ser vicegobernador de la provincia del Chubut. Estoy hablando de Ricardo Sastre. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Bien, buenas noches Pablo y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, Ricardo, empieza un año políticamente tranquilo. A ver, ¿cómo lo ve este año la legislatura? ¿Cómo ve que empezó el año legislativo para arrancar por lo institucional, ¿no? Bien, en lo legislativo creo que bien y contentos porque hemos tenido reuniones con los distintos presidentes de bloques, hemos tratado de que se priorice el trabajo en conjunto, más allá de las disputas o de las diferencias que se puedan dar ideológicas, que se priorice el bien común y creo que las primeras sesiones por lo menos es lo que se vio y lo que se pudo abordar. Esperemos que, especialmente con los temas importantes que el Ejecutivo necesita como herramienta de gobierno, puedan seguir el mismo rumbo, ¿no? Difícil conducir una legislatura que se atomiza tanto, que tiene tantos mini bloques, se fueron partiendo. Me imagino esas reuniones de labor parlamentaria cada vez con más gente, ¿no? Sí, la verdad que parece que próximamente una labor parlamentaria va a terminar siendo una sesión ordinaria, pero la verdad que sí, que van a tener quórum ahí. Hubo algunas fisuras en los bloques mayoritarios, tanto en el oficialismo como en la primera oposición, en todos los bloques. Quisieron que se vayan conformando otros bloques, pero por ahora bien. Mientras que se priorice el diálogo y, como dije recién, el bien común, las cosas van sobre andar y vela. ¿Por qué le parece que sucede esto? ¿Por qué le parece que no se puede sostener la estructura de un bloque y se empiezan a escindir así los grupos? A ver, muchas veces las elecciones se ganan con distintos actores, tratando de juntar fuerzas y distintos sectores políticos que hacen a la conformación de una lista, que en pos de tener un resultado exitoso, trabajan todos detrás de una figura. Luego se empiezan en el trabajo, o cuando se empiezan a desarrollar las distintas temáticas, a florecer las diferencias internas. A veces hay que tratar de que quienes conducen los bloques, en este caso puntual, traten de tener la armonía suficiente y necesaria como para que esto no suceda. Pero no es una tarea sencilla tampoco, ¿no? ¿Por dónde le parece o le gustaría a usted que vaya la agenda legislativa este año, los temas? Porque a veces a usted le debe pasar que lo ve, que las discusiones de algunos diputados van por temas de intereses políticos que uno lo ve la gente de afuera y dice, esto no es los temas, yo estoy esperando que discutan los legisladores. El otro día tuvimos acá a varios representantes y hablaban de una agenda energética, de la matriz productiva, de decir, bueno, de qué va a vivir Chubut más adelante, de la educación, como temas que le pueden interesar al ciudadano común, ¿no? La provincia tiene la particularidad de ser la cuarta en el ranking a nivel de exportación al contexto nacional. Entonces, no es un detalle menor y es algo que nos favorece y mucho. Las situaciones adversas que le ha tocado vivir en los últimos años, hay que tratar de que no se vuelvan a repetir, más allá del por qué sucedieron, ¿no? Y creo que hay que tratar de enfocarse en el mediano, en el corto y mediano plazo. La provincia tiene que nutrirse de funcionarios y de legisladores, tanto provinciales como nacionales, que discutan y que peleen en el buen sentido de la palabra por las necesidades que tiene una provincia tan rica, que no nos podemos permitir que haya pueblos con grupos electrógenos para poder abastecerse de energía, de que no tengan el agua o que haya inconvenientes para poder proveerla. Entonces creo que esos son los temas importantes, porque yo siempre digo que la igualdad de condiciones no se trata de la situación económica solamente de una familia, de que esté mejor o peor la condición porque tenga mejor o peor trabajo, sino que el Estado pueda brindarle la igualdad de condiciones con respecto a los servicios básicos, como puede ser la luz, como puede ser las cloacas, como pueden ser la provisión del agua. De eso se trata, y esta provincia en la cual exporta tanta energía, por ejemplo, al contexto nacional, donde se han instalado numerosos molinos eólicos, donde ya la línea de 500 está saturada y que se necesita una ampliación de la misma hacia Cholechuel, porque se produce más energía de la que se puede transportar. No puede ser que estemos hablando de que tenemos pueblos sin energía. Entonces creo que esas son las cosas importantes que hay que discutir. Un anillado eléctrico
que los funcionarios, que los legisladores nacionales no miren el tinte político, sino que trabajen en pos de lograr esos objetivos a la hora de posicionarse cuando hay que votar temas importantes que le interesan al gobierno nacional, pero que digan, sí, vamos a acompañar, vamos a estar, pero también necesitamos que ustedes nos acompañen y que nos den los fondos o que nos contemplen en los presupuestos las obras que la provincia necesita. Y después una matriz productiva importante, hay una diversidad en la provincia que tenemos que tratar de sacarle el mayor rédito posible. En ese marco, bueno, yo hablo del caso puntual por las experiencias que me han tocado vivir a partir desde un poder ejecutivo, como fue ser intendente de Puerto Madryn. Yo estoy sumamente orgulloso de la tarea que ha venido desarrollando Gustavo, que ha potenciado muchísimas acciones que algunas las iniciamos nosotros, otras las fueron formadas por él, pero por ejemplo la localidad de Puerto Madryn era una ciudad que puntualmente se hablaba del aluminio y en menor escala de la pesca. ¿Del turismo? No, del aluminio y de la pesca. Nosotros del turismo hicimos una industria que hoy pasó a ser uno de los pilares fundamentales, no solamente en la economía local, sino en la economía regional, en la comarca. Y ese es otro tema que hay que instalar. Nosotros tenemos que empezar a hablar de las regiones, de los regionalismos, no hay que empezar a hablar en el buen sentido, no por diferencia, sino como para poder nutrir. Si Madryn tiene una fisonomía natural o la península Valdés tan importante que hace que su flora y fauna atraiga tantos turistas de todo el continente o de todo el mundo, nosotros tenemos que entender que se fortalece Trelew, que se fortalece Rawson, Playa Unión, Gaiman, Dolabo, en Pirámides, y esa diversidad y ese derrame que provoca la industria del turismo tiene que hacer que mejore la calidad de vida de las distintas localidades que están en los alrededores. Y como se fortaleció la industria del turismo, generando una tasa que deviene de las estaciones de servicio y de los grandes supermercados, que sirve para promocionar el turismo, y que en algún momento, cuando en la primera gestión tuve serios inconvenientes económicos y financieros en el municipio de Madryn, decidimos apartarla y que el ente mixto de turismo sea quien administre esos fondos, para que ante cualquier eventualidad o inconvenientes que tenga el Estado municipal no afecte la promoción turística, cosa que paralelamente se siga promocionando y que siga siendo una industria importante. Bueno, ese trabajo que se empezó a hacer allá por el 2012, 2013, está empezando a dar sus frutos. Nos puso un freno la pandemia, pero fue en forma desde el 2011 a la fecha, venía en una forma creciente la llegada de cruceros, de 28 a 32, a 34, a 35, y el año que comenzamos con la pandemia ya se venía en marzo promocionando una temporada siguiente en la Feria Internacional de Cruceros que se realiza todos los años en Miami, donde iba a haber alrededor de 50 cruceros. Esa gente cuando llega baja en Madryn, pero se reparte en las distintas localidades de la comarca. Y a modo de ejemplo de lo que se hizo con el turismo, es lo que hay que empezar a hacer con otras actividades, e incluso con el turismo en otras regiones, con Sarmiento, con los bosques petrificados, con la comarca en la cordillera. Tenemos, la verdad, que una provincia muy rica como para poder hacer que esté en las condiciones que realmente todos queremos y nos merecemos, ¿no? Usted tocó un tema que justo todavía los diputados también no hablaron, me parece que quizás coincide en la mirada de la energía eólica. Ellos decían, bueno, hay una ley que protege el tema de los impuestos hasta el 2025, pero empecemos ya a diseñar una ley para que genere más ingresos para la provincia de ahí en adelante, digamos, ¿no? Ustedes desde Madryn también lo han analizado. La ley que vence en el 2025, que muchos confunden, especialmente los porteños nos subestiman y nos tratan de que en Chubut hay una ley o que se le ha querido cobrar un impuesto al viento. No es ningún impuesto al viento. Y esto lo hemos discutido con periodistas reconocidos como Feldman y en algunos medios nacionales que nos han tratado de improvisados o, por llamarlo así, de ignorantes. Y la verdad que los ignorantes son ellos a la hora de analizar o de no querer ver cuáles son las realidades. Hay una ley en la cual se extúa de impuestos a la energía eólica, pero lo que un municipio como Puerto Madryn, dentro de su ejido municipal, sí está intentando o corresponde, y van a tener que abonarla, porque si paga un mercado de barrio la tasa de seguridad y higiene, la va a tener que pagar también una empresa que genera energía eólica. Porque si la paga un vecino de un kiosco o de un mercado, sin desmerecer a nadie, no la va a pagar una empresa de esas características. Y no es un impuesto, porque no es un ingreso bruto ni nada por el estilo. Es una tasa de seguridad y higiene. ¿Y qué significa eso?
que los inspectores municipales van a controlar que el empleado que está trabajando en los molinos eólicos tenga el cinturón de seguridad, tenga los chalecos que tiene que tener, tenga la ropa que tiene que tener y que tenga en el ámbito que desarrolla su actividad laboral la higiene que realmente corresponde. Es una tasa y no es un impuesto. Esa es la diferencia que hay. Ricardo, y además el día de mañana, ¿por qué no pensar en una regalía si es un recurso natural? Por supuesto que sí. Y si no, es muy sencillo, que planten los molinos la 9 de julio al lado del obelisco y no hay ningún problema. Bueno, sé que están de acuerdo en que es uno de los caminos que son se los puede temas, pero son los temas que tenemos que abordar y nadie se tiene que ofender. Nadie se tiene que ofender, ni el empresario, ni los trabajadores, ni absolutamente nadie. Es igualdad de condiciones para todos. Como tributa cualquier comercio de la ciudad, de cualquier ciudad de la provincia, también tiene que tributar una gran empresa. Además, la preocupación, como punto de partida, hablar de aumentar la torta de ingresos de la provincia con otras actividades también, ¿no? Y además la preocupación de que gran parte del presupuesto se van a pagar sueldos. Decíamos el otro día con los diputados, charlábamos, supongo que usted debe coincidir, por lo debe ver en la administración del Estado, de que el Estado está para brindar servicios, más allá de tener que pagar, por supuesto, los sueldos de los agentes públicos, ¿no? Sí, pero no pasa generar más recaudación para pagar más sueldos. Los sueldos tienen que estar al día y el Estado tiene que funcionar, que lamentablemente en los últimos tiempos parecía que nos habíamos acostumbrado a que las clases no estén como corresponden, a que por ahí el sistema de salud tenga algún tipo de inconveniente, o a que la IGJ esté cerrada, o que el catastro no funcione. Bueno, mientras que el Estado funciona, se trabaja en pos de recaudar, de tener mejores ingresos en la provincia. Obvio que en un proceso inflacionario y paritarias deben existir como corresponde todos los años y se irán ajustando en base a los acuerdos que se hagan con los distintos sectores gremiales. Pero hay que nutrirse de obra pública. La obra pública es muy importante porque eso también derrama ingresos. Se genera mayor mano de obra en la construcción, en los gremios que están alrededor de la misma. Y más allá de generar nuevos empleos, también vamos satisfaciendo las necesidades de una provincia que tiene un crecimiento importante. Hay ciudades que han crecido muchísimo en los últimos años. Caso puntual de Madryn, creo que el censo va a dar una muestra clara del crecimiento que tuvo y ya en el 2010, juntamente con Neuquén, habían sido las ciudades de mayor crecimiento en el país, ¿no? Bueno, tocó un tema que tenía anotado yo para preguntarle, porque usted como intendente dio una pelea fuerte en su momento. Usted decía, bueno, hay una injusticia, a Madryn no le están reflejando en los ingresos lo que la ciudad realmente creció. Es probable que el censo vuelva a actualizar esa discusión con el resto. Ningún municipio quiere ceder nada, eso está claro, pero la torta es siempre la misma. No se pide que ningún municipio ceda. A ver, no pasa porque en el caso puntual a Madryn o a Trelew se le dé más y se le quite a Sarmiento, se le quite a Gaima. No pasa por ahí. Que cada municipio siga percibiendo lo que vino percibiendo, ¿no? Más allá de que por ahí los números sean inferiores de lo que arroja el censo a lo que arrojó el censo anterior. Pero hay actos de estricta injusticia, porque en el 2010 a Puerto Madryn se le actualizaron los montos a 81.500 habitantes, pero hasta el 2010 estuvo percibiendo por 30.000 y no eran 30.000 habitantes. Y hoy Puerto Madryn también está percibiendo los montos por 81.500 habitantes y el censo no va a arrojar 81.500 habitantes, porque la última elección, el padrón electoral dio 78.000 electores, o sea, no hay 81.500 habitantes y 78.000 electores, no, indudablemente es una población cercana a los 120, 130.000 habitantes. Además hay una enorme comunidad en Puerto Madryn que no está empadronada, porque por ahí hay mucha gente extranjera, pero es enorme lo que está bien, pero a ver, ¿se entiende lo que planteo? Sí, 2010 al 2022 pasaron 12 años del último censo. Pero Puerto Madryn sigue percibiendo por el censo que arrojó el 2010. Tenemos una distancia muy grande entre censo y censo. Hace unos años atrás, cuando usted fue con este tema, casi llegó hasta el superior, me acuerdo, un reclamo judicial, terminó cediendo un punto a la provincia. ¿Es la única manera que la provincia siga cediendo para que el resto de los municipios, que quizás en los números no están tan favorecidos en el crecimiento, no pero también hay que hacer el reclamo a nivel nacional. Es un tema, es en escala. No pasa todo porque provincia tenga que hacer. Sí, a ver, como los municipios le reclaman al gobierno provincial, provincia también le tiene que reclamar al gobierno nacional. Y en esto, fuera de los... vos planteabas bien recién, fuiste prácticamente hasta el Superior Tribunal de Justicia con el reclamo de Madryn. Era mi responsabilidad como intendente. Y el gobernador que estaba de turno era del Palo, hablando vulgarmente, había ido en la misma boleta en la cual habíamos llegado a las funciones. Pero cuando nosotros estamos en los cargos tenemos que defender los derechos por los cuales la gente nos eligió, ¿no? Bueno, va a ser muy importante seguramente los datos que arroje el censo en varios aspectos, pero en este en particular. Le quiero preguntar,
¿Qué mirada tiene? Recién repasaba de Madryn el aluminio, la pesca, el turismo, una ciudad que se la ve floreciente hace años, que se viene dando este crecimiento que usted está diciendo en población. Si uno va a Comodoro ve algo parecido también, la industria petrolera, las pymes y varias actividades también y una actividad privada fuerte. Pero sin embargo uno no ve ese mismo panorama en esta zona de la provincia, el conglomerado Trelew-Rawson, los números del INDEC lo reflejan, ¿no? Aquí cuando estaba en la campaña electoral hablábamos con muchos candidatos de la preocupación que tenían respecto a la ciudad de Trelew, que ha perdido buena parte de su fuente de ingresos histórica. ¿Usted cómo ve? ¿Cómo la ciudad le preocupa también? A ver, yo puedo dar mi punto de vista y quiero ser respetuoso sin ofender absolutamente a nadie, ¿no? Porque cada uno le da la impronta a los gobiernos municipales que realmente cree conveniente, como se la pudo haber dado yo, como Gustavo pudo haber cambiado algunas cosas y otras puede haber continuado, o como el caso puntual de Adrián Maderna en Trelew, puede hacer lo mismo. Pero yo viéndolo, creo que todos tenemos que tratar de ayudar, que Trelew salga de esta situación de crisis, de altos índices de desempleo. A veces nos pone muy triste, hay cosas que indudablemente no han sido compatibles, que no han funcionado como deberían haber funcionado, pero uno viéndolo desde afuera tiene todas las intenciones de ayudar, también tienen que dejar ayudarse como para poder salir adelante, pero a mí me preocupa, viéndolo también desde otra óptica, nosotros hemos hecho un trabajo, por ejemplo, en Madrid, lo llevo de ejemplo porque yo estuve en ese lugar, ¿no? Hemos hecho un trabajo muy fuerte con todas las instituciones sociales, culturales, deportivas, que no solamente nos facilitan la tarea del Estado, porque nos contienen los pibes, siempre es el lema de un pibe dentro de un club, un pibe menos en la calle y demás, más con esa lucha tan fuerte que hemos dado contra las adicciones y trabajando articuladamente con dependencias como el Cedronal a nivel nacional, con los distintos gobiernos nacionales que nos ha tocado pasar, pero también lo que significa trabajar con las instituciones, porque a la vez, si el Estado las acompaña y trabaja articuladamente, uno genera nuevos dirigentes. Y yo veo que en Trelew hay una falta dirigencial importante. En Puerto Madryn se ha articulado mucho la actividad pública con la privada, desde el sector empresario, industrial, hasta con las instituciones sociales, culturales, deportivas. Y eso nos hace pensar que se van formando nuevos cuadros. Y no siempre va a perdurar en el poder un Sastre o un Maderna o un James o un Bis. Entonces, nosotros hemos dado la posibilidad también de que muchos jóvenes sean concejales, sean funcionarios, y eso nos da la tranquilidad de que a veces los proyectos van a continuar, más allá de que vengan de un espacio o de otro. Y la continuidad en el tiempo de los proyectos políticos o de las planificaciones que se hacen para gobernar una provincia, un país o un municipio, dan o garantizan las proyecciones para que una ciudad se vea beneficiada a futuro. Y es lo que nosotros hemos tratado de hacer en Puerto Madryn. Pero en Trelew uno observa y ve como que hay un corte dirigencial, uno busca dirigentes que se quieran comprometer, que quieran ser parte, de que puedan ocupar lugares y no lo ven, como uno no ve la participación de clubes en distintos estamentos deportivos o participaciones culturales. Las instituciones, ¿no?, intermedias, como se las conoce, claro, son clave. Son claves en el desarrollo de un gobierno municipal, articulan y facilitan la tarea del Estado. Claro. Siempre no me voy a cansar de repetirlo eso, ¿no? Es interesante el análisis, porque usted dice también, hay una situación de una crisis económica, pero hay una crisis de dirigentes, dice usted. O sea, que puede ser que estén relacionadas, van de la mano. Pero a ver, si no funcionan las instituciones, no hay dirigentes. Cuando uno trabaja articuladamente entre el Estado y las instituciones, muchas personas se quieren comprometer a estar en una institución. Porque es lo que pasa. Nosotros también venimos de dirigencias de clubes y demás. Y sabemos lo que es trabajar y a veces, si el Estado no está presente, ser poco en una comisión y poner del bolsillo y buscar por un lado y buscar por el otro lado. Entonces, muchos no se quieren comprometer. Ahora, si el Estado trabaja articuladamente, muchos se quieren comprometer y sobran capaz dirigentes después. Sí, lo escucho y pienso, está faltando esa iniciativa privada que uno puede ver en ciudades como Madryn y Comodoro, y aquí es como que pareciera que la mentalidad fue dominada por lo estatal. Los responsables políticos somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que abrir el juego. Somos nosotros los que tenemos que motivar para que los clubes crezcan, para que las instituciones intermedias crezcan. Entonces, si uno motiva, si un vecino sabe que el Estado está, que apoya, que acompaña, sí se involucra y quiere comprometerse a trabajar. Ricardo, bueno, hablaba de Madryn, de ese crecimiento de la ciudad, ¿no? Tan fuerte en los últimos años, poblacional, económico, actividades.
Llegó la hora de que eso se refleje también, bueno, usted es un ejemplo, así de lo político, Madrid tiene una figura de peso importante en la provincia y con proyección. ¿Es la hora de que la ciudad tenga un gobernador también? Bueno, Madrid es una de las grandes ciudades que nunca tuvo un gobernador. Ha tenido Esquel, ha tenido Trelew, ha tenido Comodoro, y la verdad que yo no voy a ser hipócrita ni voy a faltar a la verdad, pero yo fui siempre una persona que quise seguir creciendo en política. Tengo 50 años y por ahí creo que algunos años útiles como para poder desarrollar uno puede tener. Tenía intención de ser gobernador en el 2019 para no sumar ningún tipo de inconvenientes y tratar de juntar fuerzas y estar juntos. Lo decidí acompañar a Mariano Arcioni y tengo las intenciones de ser gobernador. Obvio que hay otras aristas que hay que terminar de hablar y no pasa por acuerdos políticos, sino por cuestiones familiares. La actividad privada a nosotros también nos condiciona mucho, somos 3 hermanos. Mis padres están totalmente retirados y Gustavo está en la función pública, yo estoy en la función pública y tampoco podemos desatender la actividad que seguramente van a seguir nuestros hijos, pero hay muchas cosas que hay que evaluar, pero que me gustaría hacer, sí me gustaría, pues entiendo que es una provincia que puede estar en el lugar que se merece. Uno, como puede hablar alguno de Madrid, que tuvo ese crecimiento importante, exponencial, que se la ve bien y que está bien posicionada. Uno escucha hablar también de San Luis, escucha hablar de Córdoba, escucha hablar de San Juan. ¿Y por qué nosotros no podemos estar como están ellos? Ese análisis lo hacemos también, ¿no? ¿Y usted siente que por su trayectoria, por su carrera política en el momento justo, el 2023 sería un momento ideal para eso? Yo lo puedo sentir, lo que lo tiene que sentir la gente. Bueno, pero primero tiene usted dar el paso y decirle a la gente, yo quiero ser, digamos. Yo estuve 4 años como diputado provincial, estuve en el Ministerio de Familia y tengo 8 años de intendente de una ciudad importante como es Madrid, que puede haber gente, y hoy ocupo el rol de vicegobernador, pero puede haber gente más capacitada que yo, puede haber gente que tiene el mismo derecho que yo, cualquier vecino, pero sí, uno no se desmerece, uno cree que tiene la condición como para poder ocuparlo, si no sería el primero en decir que no estoy preparado para hacerlo, ¿no? Y no quiero tener el ego alto, simplemente digo lo que me preguntás y lo que realmente pienso, ¿no? ¿Y dentro de qué proyecto? Ricardo, uno lo ve ahora trabajando políticamente mucho más en sintonía con el gobernador Arcioni, ve que hay una buena relación política con Juan Pablo Luque, que también tiene sus aspiraciones, buena relación con Nación, lo veo en un ida y vuelta fluido con ministros. ¿Ese es el proyecto político, sería el frente de todos o el nombre que pueda tener? Lo que la gente pretende, los sellos tradicionales creo que quedaron ya en los primeros años de la instalación de la democracia. Creo que la generación de nuestros padres miraba mucho el peronismo, el radicalismo. Hoy la gente busca las figuras y yo buscaría gente capacitada por sobre todas las cosas, más que los sellos políticos. Creo que los espacios o los frentes pasan a un segundo plano. Nosotros necesitamos nutrirnos no de favoritismo político ni de obsecuentes que por haber caminado más o menos uno los tiene que poner en un cargo. Hay que buscar gente capaz y en el buscar gente capaz no hay que mirar muchas veces los colores, los tintes políticos, ¿no? Ese fenómeno se viene viendo en todos los últimos turnos electorales, ¿no? Es decir, frentes amplios ya. Esto me parece que apuntaba al PJ. Usted volvió al PJ, pero con la dirigencia... Yo soy afiliado justicialista, sí. Sí, pero ¿cómo se siente en ese regreso con otros dirigentes que han tomado la posta? En el último cierre realista pareció como que dijo, bueno, volvimos, pero no... Esa amplitud de lo diálogo... Lo peor que le puede pasar a un funcionario o a alguien que ocupa un lugar público es que no se dé cuenta cuando ya cumplió un ciclo. Y en eso los que están al lado nuestro tienen que ser tan inteligentes y no decirnos siempre que todo está bien y que todo va bárbaro. Es tan importante que nos digan de que hay momentos que se han cumplido, hay etapas que se han cumplimentado y que hay que darle espacio a otras personas. Y creo que el justicialismo necesita de una renovación seria y en serio que no se ha dado en los últimos tiempos. Entonces, mientras que no se dé, a veces es muy difícil, y esto no significa que no vaya a ser parte del justicialismo, pero sí creo que el partido también tiene que ser muy sensato a la hora de decir, tiene que tener una renovación, y no necesariamente tienen que ser funcionarios o personas en funciones, tiene que ser juventud que articule, y que tampoco significa que se eche absolutamente a nadie el partido, pero la dinámica y
y la impronta que le puede dar un joven, sumada a la experiencia de aquellos que han estado, creo que puede ser una conjunción muy importante. Pero mientras que eso no suceda, es muy difícil poder decirle a la gente que tiene que acompañar un espacio político que no da la respuesta que tendría que haber dado. Claro. Para poner el nombre propio, digo, se me ocurre Linares y Arrechá, porque están los dos cargos más importantes del partido, en el órgano ejecutivo y el legislativo. Tiene una historia muy larga. Usted dice, hace falta renovar. No es contra ellos en particular, pero falta gente. No es contra ellos. Y tampoco uno le pide que se corran, pero sí que dejen participar y tomar decisiones a otros jóvenes. Eso es importante. Porque tampoco es, como uno escucha declaraciones, el gobernador tiene que ser una mujer, o el gobernador tiene que ser fulano de tal. Yo no estoy en desacuerdo con que sea una mujer ni que sea fulano de tal, pero las posibilidades hay que dársela a todo y hay que medir por capacidad que tengan las personas también. Y eso de poner funcionarios a dedo indudablemente no ha dado resultado. No, está claro que debería surgir en todo caso como algo que se impone de la militancia, en todo caso, de las bases, ¿no? Ahora, Ricardo, uno lo ve también a otro intendente que ha tenido una exposición pública muy fuerte en los últimos tiempos, que dice quiero ser, lo reconoce, que es Juan Pablo Luque, recorriendo la provincia. Usted tiene un rol institucional muy importante ahí en la legislatura, pero en este proyecto que usted dice, bueno, no lo esconde, tengo ganas, lo podemos ver en breve. Hoy lo vi en Gaiman, por ejemplo, una actividad ahí en un jardín, creo, con el diputado García Aníbal. Tuvimos varias reuniones en Gaiman hoy. Ajá. Sí. ¿Y eso lo vamos a ver más seguido en los próximos tiempos? Sí, obvio que sí. Uno a veces tiene que estar abocado a su tarea. Lo que pasa es que hay que entender que todavía no... Uno, a ver, puede estar equivocado o puede no coincidir conmigo, pero no son los tiempos para mí. Creo que primero hay que normalizar y tratar que las aguas estén todas calmas, que el Estado funcione, que las dependencias estén abiertas, que uno vaya a hacer un trámite y que esté en condiciones. Y a partir de ahí me parece que es empezar a salir a caminar, porque cualquier vecino en cualquier lugar de la provincia no le importa si es intendente de Comodoro, si es intendente de Madrid, si es gobernador, si es vicegobernador. Cuando un político va le dice quiero soluciones y en base a eso primero hay que hacer que el Estado funcione y a partir de ahí uno puede ir a ofrecer una propuesta electoral. Y hablando de los tiempos, se está instalando mucho un tema que puede ser que los acorte, que es esto de si se debe o no adelantar las elecciones, si Chubut debe votar separado, un poco antes que Nación, para provincializar la elección. Me acuerdo que Das Neves insistía mucho con eso, de decir, bueno, dar una discusión más provincial que se aleje de las candidaturas a presidente. Sí, pero falta mucho, no es tema análisis todavía. Es el año que viene, algunos pueden decir que los tiempos políticos son cortos, pero no, hay otras cosas que solucionar primero. Ya será un tiempo de análisis en el segundo semestre. Ricardo, gracias por haber venido. Es feo hablar de semestre, algunos hablan de semestre y no cae bien. Sí, no, el semestre es una palabra que quedó identificada, la lluvia de inversión y todo eso. De junio para adelante. De junio para adelante. Sí. Bueno, ahí volveremos a hablar, seguramente será el momento de tomar definiciones, ahí lo veremos recorriendo más la provincia, como nos dijo. Seguro que sí, no, vamos a estar recorriendo la provincia. Mi rol institucional hace que lo tenga que hacer también. Ricardo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.